Sí, lo puse en la página y en y les mandé un mail a través del SIU a cada uno. Bueno, si vos podés dejarlo, quédate vos con el hospedador, porque si no, ahora o si no, cuando me aparezcan chicos ahora, ya no los voy a poder admitir. No sé si siendo hospedador yo vos podés compartir pantalla con esta versión de Zoom, Gustavo. Bueno, listo, entonces yo ahora ya empezamos. Bueno, ahí se ve bien el título, la diapositiva, ¿se escucha bien? Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, empezamos entonces. Algunos de ustedes recordarán que cuando empezábamos la primera clase la semana pasada, lo que hacíamos era decirles que el enfoque nuestro de la materia es el enfoque de la ciencia de los materiales, pero que teníamos que empezar por algún lado, y por eso empezábamos con el ensayo de tracción, que es lo que vimos las dos clases de la semana pasada. Por si alguno no estuvo, o se enganchó más tarde, o se olvidó, recuerden que para el ensayo de tracción, las dos teorías que vimos, los dos PowerPoint, con sus correspondientes audios, están en la página. Tienen que abrir cada PowerPoint. Perdón, el PowerPoint es uno solo, de tracción, de las dos clases. Abren el PowerPoint, abren también el audio, porque son dos archivos separados, y ahí tienen para repasar qué es lo que vimos en esas clases. Además tienen el laboratorio de tracción, que algunos de ustedes ya lo están empezando a hacer con los ayudantes, y también un gabinete para hacer ejercicios, ¿no es cierto?, para ir refrescando los conocimientos, y sobre todo el laboratorio, si bien por la pandemia ustedes no pueden estar ahí paraditos al lado de la máquina, que de todas maneras encima el departamento de construcción está en refacción, pero bueno, vamos a tratar de, a través de videos y de las explicaciones, sobre todo de los ayudantes, que ustedes comprendan cómo se materializa ese ensayo y qué es lo que mido para ver cómo reacciona el material. Bien, pero hacer un ensayo y ver cómo reacciona el material frente a ese ensayo, o sea, cómo reacciona en general en deformaciones frente a las tensiones o a las cargas que yo estoy aplicando, es un método casi yo diría como de prueba y error. Es un método de empezar a trabajar desde lo fenomenológico, desde lo experimental, que es una pata importante, pero eso no nos permite tener la visión general, ¿no es cierto? La visión general nos la va a dar esto que empezamos a ver hoy. ¿Y qué es eso que le llamamos la ciencia de los materiales? Bueno, es simplemente a partir de lo que ustedes ya conocen, por ejemplo, de química, en cuanto a enlaces, energía de enlaces, qué tipo de enlaces conocen, metálico, iónico, covalente. Bueno, en general la primera parte del curso, como va orientada hacia un metal que es el acero, vamos a trabajar con los enlaces metálicos. Y también lo que ustedes conocen de física, por ejemplo, el tema de tensión superficial, etcétera, que lo vamos a utilizar para evaluar la fractura, porque hay una tensión superficial también sólida, ¿no es cierto?, en la fractura, por los enlaces que se cortan cuando se produce la fractura. Y después vamos a ver también esos átomos o esas celdillas unitarias. Recuerdan que estudiaron, por ejemplo, celdillas unitarias cúbicas centradas en las caras, cúbicas centradas en los cuerpos. Bueno, cuando el material empieza a solidificar, esas celdillas empiezan
en grandes cantidades a formarse y a unirse unas tras otras, y traten de vincular ese concepto teórico de las celdillas unitarias con un concepto un poquito más práctico, como si ustedes estuvieran en un recipiente y tienen un metal fundido que empieza a solidificarse, ¿no es cierto? ¿Y cómo se va a empezar a solidificar? Y se va a empezar a solidificar de los bordes hacia adentro, o sea, de la parte fría del molde hacia adentro. Bueno, ahí se van a empezar ahí se van a empezar a formar esas primeras celdillas unitarias que van a empezar a crecer en un sentido, ¿no es cierto? En una dirección. Pero del otro lado van a empezar a crecer otra gran cantidad de celdillas unitarias en otra dirección. En la medida en que esas celdillas vayan creciendo, se vayan uniendo con otras, van a ir formando lo que le vamos a llamar un grano o un cristal. Para nuestra materia va a ser un sinónimo, es decir, un cristal o un grano. Y bueno, cuando se unan unas con otras van a formar un borde de cristal, un borde de grano, que vamos a ver más adelante que tiene mucha importancia en las propiedades del material. Bueno, ¿qué les quiero decir? Como dice esta diapositiva, fundamentos microestructurales, y empezamos a hablar de la deformación, en particular en los metales. ¿Está bien? Dentro de la ciencia de los materiales vamos a empezar a trabajar enfocándonos en los metales, porque como ya les digo, desde ahora hasta que termine todo este primer módulo, este primer parcial, vamos a estar básicamente orientados en uno de los materiales que ustedes más van a utilizar, que es el acero. Después van a avanzar para el tema de los componentes del hormigón y los asfaltos, etc. Bien, entonces, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar a partir de hoy? El enfoque va a ser, conociendo la composición química y conociendo la microestructura, que ya vamos a ver cómo la podemos observar con la ayuda de instrumentos como microscopios, etc. Pero después vemos cómo lo hacemos, pero conociendo la composición química, conociendo la microestructura, vamos a tratar de explicar cómo responden los materiales, cuál es el comportamiento de los materiales, en particular frente a una carga donde el material en general responde con una deformación, y si seguimos avanzando con la fractura. Bueno, entonces ya podemos empezar a vincular esta materia, va a empezar a vincular en ustedes los conocimientos básicos de matemática, física y química, sobre todo física y química en el caso nuestro, con los conocimientos tecnológicos que ustedes van a necesitar cuando trabajen como ingenieros. Entonces, empezamos a vincular esos conceptos. Vamos a ir a la microestructura del material, y en la microestructura vamos a estudiar el comportamiento que estuvimos viendo macroscópicamente en el ensayo de tracción en las últimas dos clases. O sea, en el ensayo de tracción observamos que en el caso de un ensayo de un acero, primero tenemos una zona elástica, que en el caso de los metales, de los aceros, es una recta, o sea, es elástico lineal, pero la definición de elástico no es que sea lineal. La definición de elástico es que cuando descargo vuelve al origen. O sea, cuando yo descargo, cuando saco la carga, desaparecen las deformaciones. Esa es la zona elástica. En el caso de los metales, de los aceros, es una zona elástica lineal que está, digamos, gobernada por el módulo elástico, que es la tangente de ese ángulo que forma esa recta. Bueno, ¿qué pasa en la microestructura del material durante ese proceso de deformación elástica? ¿Qué pasa en la microestructura? ¿Cómo influye la microestructura? ¿Cómo influye la microestructura? ¿Cómo influye la composición química en esas propiedades? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a enfocar a partir de hoy. Esta presentación, en realidad la presentación que vamos a utilizar para esta clase y la clase que viene, es esta y otra más que dice efecto entalladura. Ambas ustedes la tienen cargada también con los audios de explicación de cada una de ellas.
Entonces, ¿cuál es el fundamento microestructural de esa deformación elástica que estudiamos el otro día en el diagrama de tracción? Les recuerdo lo que les decía el otro día, por favor, yo estoy con la pantalla completa, mirando, solamente veo la diapositiva, así que cualquier pregunta, hagan de cuenta que están en el aula, abren el micrófono y preguntan, y de paso lo escucho yo y lo escuchan todos sus compañeros y la respuesta también. Así que, por favor, no pregunten a través del chat porque yo no lo veo. Directamente abran el micrófono y pregunten, sin ningún problema. Bien, ¿cuál es el enfoque entonces que le vamos a dar al estudio de los mecanismos de deformación? Como se dan cuenta, este enfoque va un poco de lo general a lo particular. No utilizamos un caso, que es la probeta del ensayo de tracción, sino que vamos de lo general a lo particular. Bien, los mecanismos de deformación, eso que hablamos el otro día, viendo el ensayo de deformación elástica, deformación plástica generalizada, deformación plástica localizada, en la estricción. ¿De qué dependen los mecanismos de deformación? Bueno, dependen de la estructura atómica, dependen de los enlaces y la energía que conlleva cada uno de esos enlaces, o que tiene asociado cada uno de esos enlaces, y depende de el estado sólido, cómo se va, cuál es el estado de agregación, digamos, cómo se va agregando, en general esto lo estudiamos pensando en la solidificación, cómo se va agregando el material, cómo se va solidificando, cómo va teniendo un ordenamiento de corto alcance y un ordenamiento de largo alcance. Esto ya lo vamos a ver, pero para que ustedes lo vayan teniendo en la cabeza, ese ordenamiento que ustedes vieron que formaba la materia anterior, que formaba la celdilla cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo, hexagonal compacto, etc. Eso es un ordenamiento de corto alcance, es un ordenamiento de celdilla unitaria. Ahora, ese ordenamiento, cuando yo me voy de una celdilla a la otra, empiezan a estar, digamos, unidas de manera desordenada o de manera ordenada. ¿Hay un ordenamiento mayor de largo alcance o no lo hay? Bueno, si no lo hay, estamos en presencia de un material amorfo. Si lo hay, estamos en presencia de un material cristalino. ¿Está bien? El hecho de que tenga una celdilla unitaria, eso no me garantiza, o sea, todos los materiales forman una celdilla unitaria al solidificar. Eso no me garantiza que el material sea cristalino, y desde ya les voy adelantando que los materiales sólidos estructurales que utilizamos en ingeniería civil e ingeniería hidráulica son materiales sólidos cristalinos. Vamos a utilizar mayormente materiales cristalinos por las propiedades que tienen. Bueno, dice que influye la estructura atómica, influyen los enlaces y energía de enlace, e influye el estado sólido. Entonces, si yo tengo una variable que influye en alguna de estas tres, estructura atómica, enlace, energía de enlace, estado sólido, si esa variable influye en alguna de estas tres, por lo tanto también va a influir en las propiedades mecánicas. Ejemplo, si yo tengo una variable que me haga modificar el enlace y la energía del enlace, si tengo una variable que haga modificar eso, entonces eso me va a modificar las propiedades que dependan del enlace y la energía del enlace. Por ejemplo, como ya vamos a ver, el módulo elástico. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué variable influye en el enlace y en la energía de enlace? Lo que vieron en la materia anterior, en química. ¿Qué puedo tocar yo? ¿Qué puedo modificar yo? Si es que lo puedo modificar, que va a modificar el enlace y la energía de enlace, y por lo tanto puede hacer que todas las propiedades que dependan de este tema, por ejemplo, que se adelanta el módulo elástico, van a variar. ¿Qué propiedad podría tocar?
temperatura. Exactamente. Si yo modifico la temperatura, modifico el enlace en el enlace. Si yo le doy valor, estoy dando en la energía del enlace mayor energía y por lo tanto voy a necesitar menor energía mecánica para producir fuerza para, por ejemplo, separar los átomos. Si necesito menor fuerza para separar los átomos, como el módulo elástico está vinculado a los enlaces que enlace, por lo tanto va a bajar el módulo elástico del material. O sea, ¿se acuerdan cuando yo le dije 210 días para el módulo elástico prácticamente todos los ceros, salvo algunos ceros mandar algunos velocidad, después la mayoría de los ceros son comercializables y el módulo elástico es como un dato, 210 bueno, eso es un dato a 20 grados. Si yo ese material llevo a 200 grados, eso ya no es así. El módulo elástico baja. Y baja bastante. O sea, esa recta línea, un cierto ángulo, se va a hacer más horizontal. Va a bajar. Si yo pongo una regla de material, yo le dije, las cosas se tienen siempre todos en un módulo. Sí, en un módulo, 20 grados centígrados. Si yo subo la temperatura, estoy agregando energía. Entonces, para separar los átomos necesito energía térmica, para separar los átomos necesito menos energía mecánica, menos fuerza, y eso va a hacer que cambie el módulo elástico. ¿Se dan cuenta? Este es el enfoque de la ciencia de la materia. Si yo sé que una propiedad macroscópica en el módulo elástico, yo ya sabía más de ciencia de los materiales, hago la extracción y saco el módulo elástico. Pero si yo sé que el módulo elástico depende de la enlace y de la energía de enlace, cualquier variable que yo toque que modifique los enlaces y la energía de enlace, también me va a modificar el módulo elástico, por lo tanto me va a modificar la propiedad del material del servicio. Si yo no sé, por un incendio tengo sube la temperatura en una zona, aunque sea por algunas horas, bueno, dentro de esa cantidad de horas en la cual el material llegó a 200 grados, 300 grados, el módulo elástico disminuyó. Por lo tanto, es muy probable que la deformación elástica que yo tenía pensada que iba a ser imperceptible, termina siendo una deformación elástica de, no sé, 2 milímetros que interfiere con otra parte de la estructura. Cuando descargo, o después cuando baja la temperatura y cuando descargo, vuelve al origen, vuelve a la solución original, como estamos diciendo, deformación elástica. Pero esta es la forma de los enfoques que vamos a dar nosotros para el estudio de los materiales. No vamos a estudiar solamente, hacemos un ensayo de tracción, vemos el módulo elástico. Se nos ocurre hacer un ensayo de tracción a 200 grados y decimos, uy, mira, el módulo elástico bajó. Bueno, eso sería solamente ver los fenómenos. La idea nuestra es volver hacia atrás y a partir de la composición química, a partir de la microestructura, a partir de la estructura atómica, a partir de los enlaces y energía de enlace, a partir de la agregación, digamos, del estado sólido, que ya lo vamos a estudiar, a partir de todo eso yo puedo prever qué propiedades mecánicas voy a tener. Y no solo que puedo prever, sino que si yo quiero elaborar un material que tenga determinada propiedad mecánica, voy a tener que ir hacia atrás y estudiar qué composición química debería darle y qué microestructura debería tener ese material para tener las propiedades que yo quiero. O sea, me va a permitir diseñar un material. Las dos cosas, me va a permitir evaluar un material existente y me va a permitir diseñar un nuevo material si es que yo estuviera trabajando en esa área. Si yo soy usuario, si yo estoy construyendo, proyectando estructuras, básicamente lo que me va a permitir es encontrar qué material o qué propiedades va a tener ese material. Y les adelanto, porque lo vamos a ver dentro de unas cuantas clases, falta bastante para eso, pero les adelanto que con la misma estructura atómica, energía enlace, estado sólido, etc., si yo le genero deformaciones plásticas o le genero calentamientos y enfriamientos, que los vamos a definir como tratamientos térmicos, también puedo modificar esos enlaces y energía de enlace, ese estado sólido, sin cambiar la composición química. ¿Está bien? Entonces, tengo cosas para hacer una vez que el material está elaborado, una vez que yo tengo una barra, una vez que yo tengo
una viga, una vez que yo tengo una pieza de acero, tengo cosas para hacer para mejorarle las propiedades mecánicas, aún con esa composición química que ya traía desde el origen, digamos. En el caso nuestro, como estamos en general esta primera parte del curso, vamos a hablar de aceros con las propiedades que ya traía de la siderúrgica, del lugar donde se elabora esa barra de acero, donde se elabora ese perfil. Se las puedo modificar con, ya les digo, modificando la historia mecánica, o sea, las deformaciones, las tensiones, y la historia térmica, o sea, los tratamientos térmicos del material. Bueno, esto ustedes ya lo saben. Ustedes ya vieron que, por ejemplo, puedo tener una celdilla unitaria que fuera cúbica, puedo tener centrado en las caras, ¿no es cierto? Los átomos celestes más grandes, por ejemplo, cuando empecemos a estudiar acero, podríamos decir que son de hierro o iones en realidad. Los amarillos más chiquitos que están ahí podríamos decir que es carbono u otro elemento de aleación, pero bueno, podríamos decir que esto es cúbico centrado en las caras. También podríamos decir, dibujar cúbicas centradas en los cuerpos, pero esto es, como dice el título, arriba de todo, ordenamiento de corto alcance. Ahora, ¿qué es la cristalinidad? Y la cristalinidad, permítame que vuelva un segundito al anterior, cada una de estas celdillas empieza a tener en esos tres ejes que se ven ahí, otras celdillas que van solidificando al lado, hacia abajo, hacia arriba, en los tres ejes, y obtengo una estructura ordenada de largo alcance. Hagan de cuenta que cada una de esas esferas es una celdilla, y que empiezan a ordenarse en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y tengo un ordenamiento de largo alcance. Esto es cristalinidad. A esto le llamamos cristalinidad. Cuando hay ordenamiento de largo alcance. ¿Y por qué nos interesan los materiales cristalinos para trabajar como materiales sólidos estructurales? Por varias cosas. Una de ellas es que la cristalinidad aumenta la resistencia mecánica y aumenta el punto de fusión. O sea, me permite trabajar en un rango mayor de temperatura y me permite tener mejores propiedades mecánicas, mayor resistencia. Y además es como más previsible qué tipo de propiedades mecánicas yo voy a tener. Si lo único que tengo es un material con ordenamiento de corto alcance, ese es un material amorfo, no es cristalino. No es cristalino. Si tengo un ordenamiento de largo alcance, tengo un material cristalino. La cristalinidad, esa propiedad, es muy importante para los materiales. Eso que se suele decir, uy, este material se enfrió de golpe, se cristalizó, no, eso está muy mal dicho. Para nosotros cristalinidad es esto, ordenamiento de largo alcance. No es sinónimo de porque es cristalino, nos suena a cristal y es frágil, no, nada que ver. Cristalinidad es ordenamiento de largo alcance y mejora las propiedades de los materiales sólidos estructurales que vamos a utilizar, mayormente son cristalinos. Bueno, esto es algo que ustedes no conocen, que lo vamos a ver en detalle, pero simplemente lo pongo acá para que sepan que existe. Además de ese ordenamiento de corto alcance que eran la celdilla unitaria, ese ordenamiento de largo alcance que eran muchas celdillas unitarias que se iban ordenando en el espacio, esas celdillas unitarias que se iban ordenando en el espacio, como les decía hace un ratito, en general lo estudiamos desde temperatura en estado líquido y que viene enfriando hasta temperatura ambiente. Cuando está en estado líquido, el borde del molde va a estar frío, va a empezar a solidificar de ahí, pero no va a empezar a solidificar de un punto, va a empezar a solidificar de muchos puntos que están más fríos. Y esos frentes de solidificación, que en general se les llaman dendritas, son como dientes, esos frentes de solidificación van avanzando ¿hasta cuándo? Y hasta que me choco con otro frente de solidificación que viene de otra dirección.
y con otro que viene de otra, y otro que viene de arriba, y otro que viene de abajo. Bueno, eso hace que yo llegue hasta un límite, que es lo que yo le llamo el límite del cristal. Ese cristal creció hasta un límite que le llamo borde de cristal o borde de grano. En metalurgia utilizamos mucho la palabra, o en materiales utilizamos mucho la palabra cristales o granos. ¿Qué es un cristal o qué es un grano? Y ese crecimiento de largo alcance que yo pasé del ordenamiento de la celdilla al de muchas celdillas que vienen solidificando, cuando ese grupo de celdillas que vienen solidificando se choca con otra que viene en otra dirección, hasta ahí llegaron, y en el medio, en la unión de ambas, van a quedar, bueno, un montón de impurezas que después van a terminar solidificando también, esas impurezas que suelen ser de menor punto de fusión, esas impurezas forman lo que le llamamos el borde de grano, el límite de grano. Ya lo vamos a ver porque es muy, muy importante para lo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Esto que está puesto acá es algo que lo vamos a ver dentro de unas cuantas clases. Estamos viendo en un microscopio un acero a una determinada cantidad de aumentos y vemos cómo esos granos que ahí dicen esas palabras por ahora desconocidas, ferrítico, perlítico, son granos que van solidificando y que cuando se chocan unos con otros forman esos bordes de grano que los vamos a estudiar. Tienen mucha importancia, tiene importancia el tamaño de grano. En general vamos a buscar tamaño de grano fino, chico, digamos, pero ya lo vamos a ir viendo cuando avancemos con el estudio de los aceros. Bueno, empezamos con algunas definiciones que les cuento un secreto. Algunas de estas definiciones nos gusta preguntarlas cuando tomamos oral. Cuando ustedes aprueben el primer parcial y después aprueben el segundo y defiendan oral lo que escribieron en su casa en esta pandemia para poder sacar la promoción, les vamos a hacer algunas preguntitas. Y algunas de esas preguntitas tienen que ver con que nos expliquen esto que estamos viendo en las primeras clases, cómo se explican las deformaciones elásticas y plásticas de los materiales. Acá tenemos una definición. Deformaciones elásticas. Se incrementan con la carga y desaparecen cuando se retira. Esto lo vimos en el diagrama de tracción. En los materiales elásticos ideales, la relación es lineal. En realidad, en general, en los materiales elásticos metálicos, la relación es lineal. Pero aprovecho para decirle por qué empieza a aparecer una palabrita que es material ideal y material real. Vieron que hace un ratito vimos esa microestructura que eran un montón de celdillas unitarias que se empezaban a solidificar una al lado de otra. Y sí, vimos un dibujito que les queda a ustedes ahí en el PowerPoint, y también está en el apunte de deformaciones. Tienen un dibujito donde ven que la red cristalina es perfecta. No falta ningún átomo, no falta ninguna fila de átomos, es perfecta. Bueno, esa es una red cristalina ideal. Los materiales reales tienen defectos en las redes cristalinas. Muchas veces cuando estudiamos las deformaciones, empezamos estudiando los materiales ideales, y después lo vinculamos con el material real que tiene la presencia de esas discontinuidades. Que yo no le llamo directamente, o bueno, sí le llamé recién, pero lo correcto en realidad no sería decir defectos en las redes cristalinas. Podríamos decir discontinuidades, podríamos decir imperfecciones, porque a veces esas discontinuidades y esas imperfecciones terminan dándome propiedades que resultan útiles para el uso, digamos, tecnológico del material. ¿Está bien? Entonces, en un material real hay discontinuidades, hay imperfecciones, hay faltantes de átomos, hay faltantes de hileras de átomos, que ya lo vamos a ver en las redes cristalinas. Pero la deformación elástica es esto que dice acá. Si yo saco la carga, vuelve a cero la deformación, y en los metales en general, en los materiales ideales siempre, y en los metales también, suele ser elástico lineal. En cambio, las deformaciones plásticas, en relación en esto que estamos viendo con la segunda parte del gráfico de tracción, ya cuando
Por ejemplo, si me marcaba afluencia, después de la afluencia empieza la zona curva de deformación plástica. Esas deformaciones plásticas son irreversibles al retirar la carga externa. Les repito, la definición de deformación plástica, no es si es una recta o si al graficarlo, tensión deformación, es una zona recta o una zona curva. No, lo importante de la deformación plástica es que ya no vuelve al retirar la carga. Es una deformación permanente, ya lo vamos a ver con la microestructura qué es lo que pasa. De vuelta aparece la palabra, en el segundo párrafo aparece la palabra, al final del primer renglón, la palabra ideal. En materiales plásticos ideales no hay deformación hasta llegar a un valor crítico umbral alcanzado el cual se deforma hasta un valor fijo. Vamos de vuelta. En los materiales plásticos ideales, ustedes me dirán, como el de la barra de acero de tracción, no, ese es un material real. En un material que no tuviera ninguna imperfección en la red cristalina, material plástico ideal, la deformación recién se va a producir cuando yo llegue a un valor crítico, umbral, quiere decir que por debajo de ese valor no pasa nada, tengo que superar ese valor o llegar a ese valor, alcanzado el cual se deforma hasta un valor fijo. O sea, me dice, mira, si vos tenés un material ideal, vas a tener la recta elástica, la recta de la ley de Hooke, y cuando llegues a esa zona que vos decís que si fuera un material real sería los escalones de fluencia, bueno, a partir de ahí vas a ir horizontal hacia la derecha hasta que se produzca la rotura. Pero esto no es lo que yo vi en el ensayo de tracción. No, porque el ensayo de tracción es un material real. Este es un material ideal. Y otra cosa que es muy importante recordar es que en un material ideal necesito una tensión muy alta, mucho más alta de la que ustedes encontraron o van a encontrar cuando hagan el laboratorio de tracción, mucho más alta, porque tengo que llegar a la tensión que me permita que los planos cristalinos empiecen a deslizarse unos sobre otros. Que los planos cristalinos que estén en ángulos más favorables, en posiciones más favorables, empiecen a deslizarse unos sobre otros. Nosotros no vamos a estudiar demasiado, bueno, en realidad cuando empiecen a trabajar con asfaltos y otros materiales, sí lo van a dar a mayor importancia. Nosotros en esta primera parte del curso no trabajamos demasiado con deformaciones viscosas, pero las definimos para cuando estudiemos el resto de los materiales. Deformaciones viscosas asemejan al comportamiento el comportamiento del sólido al de un fluido de muy alta viscosidad. Las deformaciones son también función del tiempo. Recuerden esto, en la mayoría de las deformaciones con las que vamos a trabajar nosotros en nuestro curso, ponemos dos variables, tensión, deformación. ¿Por qué? Porque una vez que yo fijé la tensión, tengo determinada deformación. Y si yo dejo la tensión fija por un tiempo prolongado, la deformación no cambia. En cambio, cuando empieza a tener importancia la deformación viscosa, que en el caso de lo que vamos a ver en la primera parte del curso, en el caso de los metales, ocurre solo por encima de una determinada temperatura. Les doy un ejemplo, en el caso de un acero común al carbono, recién aparece este tema de alguna deformación viscosa por encima de los 500 grados. Ya lo vamos a estudiar, como dice ahí en el último renglón, cuando estudiemos la termofluencia, o que en inglés se dice creep, que dejamos esta palabrita porque en muchos libros aparece ya como castellanizada, digamos, el creep. Pero lo importante que tienen que tener ustedes en la cabeza es lo siguiente: cuando me aparece el concepto de deformación viscosa, se me suma la variable tiempo. ¿Por qué? Porque yo aplico una carga y sin incrementar la carga se sigue produciendo una deformación en el tiempo. Lo que ocurre, por ejemplo, con un fluido viscoso. Aplico una carga y la deformación continúa. En los aceros a temperatura ambiente aplico una carga y en general, después lo vamos a estudiar en detalle,
esa carga queda fija. Ahora, si estoy a temperaturas muy elevadas y empiezan a haber algunos fenómenos viscosos que suelen ocurrir en los bordes de grano, bueno, entonces ahí puedo llegar a tener una deformación tal que yo aplique una carga y sin incrementar la carga, el material se siga deformando. Ya lo vamos a estudiar. Bueno, en el primer cuadrito que tenía una forma parecida a esta, hablábamos de los enlaces, ¿no es cierto? El enlace primario. Ustedes estudiaron el enlace iónico, estudiaron el enlace covalente y estudiaron el enlace metálico. A ver, mientras yo acá me cebo un mate, ¿alguno se acuerda alguna característica del enlace metálico? Así puedo tomar varios mates. A ver, ¿cuál de estos tres enlaces es mejor conductor del calor? Metálico. Metálico, muy bien. ¿Cuál de estos enlaces, cuando yo aplico una carga, tiene una constitución tal, ¿no es cierto? Los átomos, cómo están vinculados uno con el otro, que yo puedo alejar un ion metálico de otro y sin embargo puedo tener, digamos, una continuidad en el sentido de que no corté enlaces, sino que los enlaces se reacomodan. Bueno, también en el metálico. Es decir, tengo varias propiedades en el enlace metálico que lo van a hacer un material con propiedades muy útiles para lo estructural. Por supuesto que también los hay con enlace covalente, en general utilizamos muchos polímeros, con enlace iónico, muchos cerámicos, pero ¿qué les parece? ¿Con cuál de estos enlaces tengo mayor capacidad de deformación? Aunque no se acuerden nada de enlaces, de estos tres cuadros que tienen abajo, ¿cuál les parece que es más dúctil? Que se deforma más sin fisurarse. El metálico porque los otros se rompen. Exactamente, el metálico porque los otros... Sí, termina, ¿qué decías? Porque las cargas son diferentes y al golpe se separan. Exacto, y además recuerden cuando estudiaron los enlaces que si yo tengo, no sé, cloro, sodio, no sé, tengo un enlace iónico, yo si lo separo, lo corto, o sea, yo estoy compartiendo el enlace de un átomo con otro. Si yo separo esos dos átomos, ese enlace se corta. En cambio, el enlace metálico tenía esa famosa nube de electrones que se compartían entre todos y de alguna manera después de una deformación el material se adaptaba. Bueno, el enlace primario puede ser iónico, puede ser covalente, puede ser metálico. En materiales, en estudio de materiales utilizamos los tres. En lo que estamos empezando a ver en esta primera parte del curso, nos vamos a enfocar un poquito más en el enlace metálico. Como les decía hoy, si yo tengo un parámetro que me modifique el enlace, ese parámetro me va a modificar las propiedades mecánicas asociadas al tipo de enlace. En el caso de los aceros, como estamos hablando de la zona elástica, y como dijimos que el parámetro que nosotros utilizamos para evaluar la zona elástica, uno de los parámetros, pero casi el más importante, es el módulo elástico, quiere decir que si yo hago algo para modificar el enlace metálico, voy a modificar el módulo elástico de un metal. Por ejemplo, si caliento el material, disminuyo esa energía de enlace y por lo tanto el módulo elástico va a bajar. O sea,
¿El módulo elástico de un acero en general es siempre el mismo? Sí, pero a temperatura ambiente. Si subo la temperatura, el módulo empieza a bajar. Bueno, ¿qué relación hay entonces entre la elasticidad? Vamos a estudiar un poquitito lo que en el ensayo de tracción era la parte recta hasta la fluencia. ¿Qué relación hay entre la elasticidad y las fuerzas de enlace? Bien, estas fuerzas tienen leyes de variación características, las fuerzas de enlace. Los parámetros elásticos constitutivos, por ejemplo, módulo elástico, coeficiente de Poisson, todo lo que ustedes están empezando, ya estudiaron o están empezando a estudiar en estructuras, que ustedes utilizan para calcular algo, para calcular la respuesta de un material cuando está en el campo elástico. Los parámetros elásticos constitutivos, por ejemplo, el más conocido, módulo elástico longitudinal, el módulo de Young, varían cuando esas leyes se alteran. Al variar las distancias entre átomos, fíjense el último párrafo, al variar las distancias entre átomos, en la deformación elástica no hay constancia de volumen. A ver, si bien la deformación elástica es muy chiquita y a simple vista casi yo no la percibo, si yo me pusiese a tomar exactamente las dimensiones, vería que en la deformación elástica, como yo lo que estoy haciendo es alejar átomos de su posición de equilibrio, estoy cambiando de alguna manera los parámetros constitutivos de ese material y entonces no voy a tener una constancia de volumen, porque estoy modificando el material. Después vamos a ver que la deformación plástica sí es con constancia de volumen. Bueno, pasemos por un momentito, que después vamos a volver a la parte de elasticidad, porque tenemos alguna otra cosita que decir, pero pasemos por un momento a la plasticidad. Bueno, acá hay algo que les tengo que decir, que no sé si les había, si en algún momento lo dije o me lo olvidé, perdón. ¿Ven que acá el título de esta diapositiva dice plasticidad y tensiones tangenciales? Bueno, en alguna diapositiva anterior yo tendría que haber puesto elasticidad y tensiones normales. ¿Por qué? Porque en la elasticidad yo lo que hago es, lo que vimos antes, separar un átomo de otro. ¿Y cómo separo un átomo de otro contra la fuerza de enlace? Y la separo por tensiones de tracción. Entonces, la zona elástica está gobernada por tensiones de tracción. Y, como dice acá, la zona plástica está gobernada por tensiones de corte. Vieron que hoy yo les dije que en ese material ideal para que se produjese el inicio de la deformación plástica, yo tenía que empezar a deslizar, por tensiones de corte, por tensiones tangenciales, determinados planos cristalinos que estuvieran en un ángulo preferencial que hiciera que ahí la tensión de corte fuera máxima y por lo tanto a partir de ahí se empiezan a deslizar los planos cristalinos. Entonces, la elasticidad está más vinculada con tensiones normales, tensiones que tienden a separar normalmente un átomo de otro. Como si yo tuviera solamente dos átomos, es como que tuviera una tensión sigma hacia arriba y otra tensión sigma hacia abajo, como si fuera una tracción uniaxial para intentar separarlos. Y cuando descargo vuelven a su posición original. En cambio, la plasticidad está asociada a tensiones tangenciales. Como dice acá, al aumentar la carga exterior crecerá la componente de corte, porque la carga exterior puede ser de cualquier tipo, de tracción, de lo que sea. Ustedes saben que siempre en algún ángulo puede tener componente de corte. La componente de corte hasta que, primero, o bien rompa el enlace, recuerden que dijimos iónica, covalente, metálica. En las metálicas, si yo empiezo a aumentar la componente de corte y empiezo a querer llevar un plano de átomos hacia la izquierda y el otro plano de átomos inmediatamente inferior hacia la derecha, va a llegar un momento en que el enlace se corta, porque el enlace no es compartido, es de un átomo con otro. Se corta el enlace y por lo tanto paso de la deformación elástica a un quizá pequeña deformación plástica o nula y rotura. Tengo fragilidad. En cambio, si yo tengo enlace metálico, como dice el punto 2,
puedo deslizar los planos cristalinos más favorables, o sea, los planos que tengan mayores tensiones de corte, hasta nuevas posiciones de equilibrio. ¿Qué estoy diciendo? Que llevé el plano de arriba a una posición hacia la izquierda y el plano de abajo a una posición hacia la derecha, lo suficientemente lejana, tal que desde el punto de vista energético le resulta más fácil quedarse ahí que volver a la posición original. Tengo una nueva posición de equilibrio, por lo tanto tengo una deformación permanente, irreversible, por lo tanto tengo lo que definí como deformación plástica. ¿Está bien? Resumiendo, deformación elástica gobernada por tensiones de tracción que tienden a separar, que trabajan contra las fuerzas de enlace, que cuando yo descargo vuelve a la posición original. Ahora, si sigo incrementando la carga en un material ideal, por ahora estamos definiendo esto para materiales que no tienen defectos, que no tienen discontinuidades en las redes cristalinas, para ese material ideal, si sigo incrementando la carga, ahora las tensiones de corte van a ser tales que el material, en lugar de separar átomos por tracción más elasticidad, lo que le va a resultar más sencillo es empezar a deslizar un plano cristalino preferencial sobre otro, y eso genera el inicio de la deformación permanente o deformación plástica. Bueno, en estos materiales, materiales plásticos ideales, puedo definir una tensión crítica de cizallamiento. Es esa tensión umbral que mencionaba en alguna diapositiva anterior. ¿Qué es la tensión crítica de cizallamiento? Cuando en los planos más favorables la tensión de corte llega al valor crítico, a ese valor umbral, y entonces comienzan las deformaciones plásticas. Lo leemos de vuelta. Cuando en los planos más favorables, o sea, empieza la deformación plástica por algunos planos cuando todavía otros no están en condiciones. Si sigo aplicando carga, también esos otros planos van a empezar a deslizarse. Pero cuando llego en alguno de esos planos al valor crítico, al valor umbral, comienzan las deformaciones plásticas. Después, si descargo, no vuelve. O vuelve una parte muy pequeñita, que era la componente elástica, y la componente más grande, que es la componente plástica, no vuelve. Esto que estamos definiendo es para un material metálico, un material plástico, de deformación plástica, de un material que no tenga ninguna discontinuidad en la red cristalina. El material que ustedes ensayaron o van a ensayar o están viendo a través de los videos que se ensaya en una máquina de un ensayo de tracción, lo que vimos en las clases pasadas, ¿es un material ideal? No, es un material real, es una barra de la que van a utilizar ustedes cuando hagan un proyecto de una estructura de hormigón armado reforzada con acero. Es una barra de ese acero, es un material real. Por lo tanto, tenemos que dar un saltito para llegar a la deformación plástica de los materiales reales. Pero por ahora, quédense con esto. Si yo no tengo ninguna discontinuidad en la red cristalina, para que empiece la deformación plástica tengo que llegar a la tensión crítica de cizallamiento, una tensión que es mucho más alta, por decir algo, 10 veces más alta que la que se necesita para deformar plásticamente un material real, por ejemplo, en un ensayo de tracción. Bueno, de estos dos mecanismos, ¿alguien dijo algo? No escuché. ¿Podría repetir lo último que dijo, por favor? Volvemos. Ven que el título ahí dice tensión crítica de cizallamiento. Cizallamiento es lo mismo que decir corte, ¿no es cierto? Una cizalla es una máquina que corta. Cizallamiento. Esa tensión crítica de corte, ¿cuándo se da? Cuando alguno de los planos, cuando hablamos de plano en general hablamos de un par de planos, o sea, un plano sobre otro, cuando en alguno de esos pares de planos están en un ángulo tal que la tensión de corte, la componente de corte en esos planos, llega al valor crítico, a ese valor umbral que habíamos definido antes, y cuando llego a ese valor crítico, empiezan las deformaciones plásticas. Y lo que les dije después, esto que estamos diciendo acá, es una definición sobre un material ideal. Esta tensión crítica de cizallamiento es un valor
altísimo. Para que se den una idea, si yo hiciera el cálculo teórico de esta tensión crítica, que en algún lado por ahí en la punta está hecho, en función de la energía de enlace, etcétera, me da, por decir algo, para que tengan una idea en la cabeza, me da 4.000 megapascal, por decir algo, a pesar de que es de corte. Me daría que la tensión de fluencia es 4.000 megapascal. Y ustedes cuando hagan un ensayo de tracción de un acero, les va a dar 400 megapascal, o sea, 10 veces menos. ¿Por qué? Porque están ensayando un material real que tiene defectos en las redes cristalinas, discontinuidades, que ya vamos a ver qué es lo que produce. ¿Por qué disminuye tanto la tensión que necesito para que empiece a deformarse plásticamente? Pero si el material es ideal, como dice esta diapositiva, cuando en los planos más favorables la tensión de corte, la componente de corte que yo tenga en esos planos, llega al valor crítico, al valor umbral, que estaba dicho algunas diapositivas atrás, empieza la deformación plástica, empieza la deformación permanente. Otra característica que tiene la deformación plástica de un material ideal es que una vez que yo llegué a ese valor, el material se sigue deformando hasta que se rompe. O sea, la zona elástica de la recta y después, cuando llego a ese valor crítico, una horizontal hasta la fractura. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo que haga que yo tenga que agregar más carga. Vamos a ver que en un material real sí existen esos mecanismos. Les decía, de estas dos deformaciones, de estos dos mecanismos de deformación, el mecanismo de deslizamiento y el mecanismo de maclado, la que más nos interesa es la primera. La segunda se da en los metales, pero se da más en los metales que tienen muy alta resistencia y relativamente fragilidad, digamos, alta fragilidad. En cambio, el mecanismo que más nos interesa es el mecanismo de deslizamiento, muy sencillo de ver, mecanismo de deslizamiento sobre los planos de mayor densidad atómica. Y acá viene otra preguntita linda. Ustedes se acuerdan, seguramente, cuando cursaron Materiales 1 vieja o Química, para los que están en plan 2018, hablaron sobre cuando estudiaron la celdilla cúbica centrada en el cuerpo y la celdilla cúbica centrada en las caras, hicieron una cuentita de cuántos átomos tenía una, cuántos átomos tenía otra, teniendo en cuenta que los átomos exteriores los comparte con la celdilla al lado, ¿no? Y dijeron, tal o la de cuerpo centrado o la de cara centrada es más densa, la celdilla tiene más átomos. ¿Se acuerdan cuál de las dos tenía más átomos? La centrada. ¿La centrada dónde? ¿En el cuerpo o en las caras? La cúbica de cara centrada, ¿no era? Cúbica de cara centrada, exactamente. A ver, traten de recordar todos. Cuando ustedes seguramente tuvieron que hacer algún pequeño ejercicio donde dibujaban la celdilla y decían 1/8 más 1, qué sé yo, qué sea. Cuando el átomo estaba dentro de la celdilla, por ejemplo, no lo compartían con ninguno, lo contaban como uno entero. Cuando el átomo estaba en alguno de los vértices o en alguno de los lados, lo estaban compartiendo con otra celdilla, por lo tanto hacían por 1/2, por 1/8, no me acuerdo cuánto. Bueno, lo importante es que cuando hacían esas cuentitas, le daba que la celdilla cúbica centrada en las caras era más densa que la celdilla cúbica centrada en el cuerpo. Se lo repito, la celdilla cúbica centrada en las caras era más densa, tenía más átomos, digamos, que la celdilla cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, acuérdense de esto que acabamos de decir y volvamos a leer el mecanismo que está a la izquierda. Mecanismo de deslizamiento sobre los planos de mayor densidad atómica. Si me vincula el deslizamiento, la deformación plástica, con los planos de mayor densidad atómica, ¿en cuál voy a tener mayor capacidad de deformación plástica? ¿En la celdilla cúbica centrada en las caras o en la celdilla cúbica centrada en el cuerpo? En las caras. Centrada en las caras. Cuanto más densa, más fácil, más separación hay entre un plano y otro y más fácil se deslizan. Por eso vamos a repetir varias veces en el curso y cuando nos metamos con aceros vamos a decir, quiero calentar el acero hasta que tenga una estructura que sea cúbica centrada en las caras. Acuérdense de eso,
porque tener una estructura cúbica centrada en las caras significa que tengo mayor capacidad de formación plástica. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el aluminio es cúbico centrado en las caras. A temperatura ambiente, el aluminio es cúbico centrado en las caras. Por eso tiene una gran capacidad de formación. En cambio, a temperatura ambiente, el acero al carbono, el que utilizamos nosotros, es cúbico centrado en el cuerpo. Y va a tener una menor capacidad de formación. Por supuesto que son materiales reales. Digamos, a lo que estamos diciendo acá le vamos a sumar algo más. Pero esto que estamos diciendo para los materiales ideales tiene valor, a lo cual le voy a sumar lo que pasa en los materiales reales. Pero quédense con este concepto. De estos dos mecanismos me interesa el que está a la izquierda. Mecanismo de deslizamiento sobre los planos de mayor densidad atómica. Acuérdense que aquellos materiales que tengan celdillas con planos de mayor densidad atómica van a tener mayor capacidad de deformación plástica. Además de lo que vamos a ver ahora, que se suma para un material real. Y hablando de materiales reales, en los materiales reales tenemos imperfecciones en la red cristalina. No es esa red perfecta donde todos los átomos, todas las celdillas están una al lado de otra perfecta, no hay ningún faltante. ¿Faltante de qué? Faltante de átomo. Un átomo me falta, por ejemplo, lo que dice arriba, de efectos puntuales. Ya vamos a definir cómo se llama. También me puede faltar una hilera, una fila de átomos. De un semiplano para abajo, de un semiplano para arriba, tengo todas las filas completitas. De un semiplano para abajo, falta una fila, falta una hilera de átomos. Eso es un defecto muy importante, quizá el más importante de los tres. Y después también podría ser ya un defecto superficial, que para que tengan una idea, si fuera macroscópico, sería ya una fisura, ¿no es cierto? O sea, sería que tengo separadas dos superficies. Lo más común en una red cristalina de un material bien elaborado, un material estructural que ustedes van a utilizar para sus proyectos, es que haya defectos puntuales y defectos lineales, y estos últimos, los defectos lineales, van a ser muy importantes en las propiedades del material que ustedes van a utilizar. Fíjense ahora el título, porque estamos entrando en el estudio de las deformaciones plásticas de un material real, por ejemplo, el que ustedes utilizaron en el ensayo de tracción. Los materiales reales tienen defectos puntuales, superficiales y volumétricos. Todos esos defectos son importantes. Por ejemplo, el puntual, que se llama vacancia, el volumétrico podría ser una porosidad, un poro, el superficial podría ser una microfisura, pero lo que más me importa es lo que está en la columna de la derecha, defectos lineales. ¿Cómo se llaman? Se llaman dislocaciones. De este nombre tienen que acordarse porque lo van a utilizar desde ahora hasta que terminemos de hablar de aceros. Dislocaciones. Es un defecto lineal, es una faltante de una hilera de átomos a partir de un semiplano. Y escuchen esto, porque esto es lo que les va a dar la diferencia entre la deformación plástica de ese material ideal que yo les dije recién, de la tensión umbral, de la tensión crítica de cizallamiento, de que cuando llego a un cierto valor que es muy alto, ya no necesito aplicar más carga y se sigue deformando hasta la rotura. Eso es un material ideal. Pero el material real tiene estos defectos lineales, dislocaciones, con menores fuerzas, mucha menos fuerza de la que necesitaba para un material ideal, se pueden desplazar. Nosotros decimos genéricamente se desplazan las dislocaciones. En realidad, la dislocación es un faltante, es un hueco. O sea que lo que se va deslizando, lo que se van corriendo son los átomos, que es la materia son los átomos, pero al correrse un átomo y cubrir ese hueco que me dejaba esa dislocación, me deja el hueco corrido hacia la derecha, por ejemplo. Y si esa otra hilera de átomos se vuelve a correr hacia la izquierda y me cubre ese hueco, entonces el hueco ahora me queda corrido hacia la derecha. Es como que la dislocación se va moviendo. Les repito lo que dice el párrafo. Con menores fuerzas, mucha menos fuerza, se pueden desplazar las dislocaciones y eso
es inicio de la deformación plástica. O sea, no necesito llegar al deslizamiento de planos cristalinos favorables para que se inicie la deformación plástica, para lo cual necesito aplicar cargas elevadísimas. No, con mucha menos carga empieza a producirse este fenómeno, el movimiento de las dislocaciones. Y si una dislocación se movió o una hilera de átomos se movió y cubrió la dislocación y me dejó esa hilera más corrida hacia la derecha, y ese átomo, una vez que se ubicó ahí, no vuelve, y bueno, eso es lo que definimos como deformación plástica. Una deformación que cuando yo descargo, esa hilera de átomos que se movió a cubrir la dislocación y me corrió la dislocación hacia la derecha, esa hilera de átomos se quedó ahí en la izquierda y por más que yo descargue, no vuelve a donde estaba. Por lo tanto, tenemos deformación plástica, sin necesidad de llegar a el deslizamiento de planos cristalinos. Por supuesto, si yo sigo aplicando carga, también voy a tener deslizamiento de planos cristalinos. Por eso es importante el tema de que la estructura sea más densa y, por ejemplo, si es cúbica centrada en las caras, voy a tener mayor capacidad de deformación plástica. Les voy adelantando que esa frasecita, mayor capacidad de deformación plástica, que nosotros le ponemos como nombre ductilidad, capacidad de deformación plástica, es algo que ustedes van a buscar en las estructuras civiles y en las estructuras y equipos y máquinas hidráulicas, siempre van a buscar ductilidad. Y alguno de ustedes podría estar pensando, pero ¿cómo busco ductilidad? ¿Cómo busco estructuras dúctiles? ¿Cómo busco materiales dúctiles para estructuras dúctiles, para elementos de una turbina hidráulica dúctil? ¿Por qué busco tanta ductilidad, que es deformación plástica, si yo en realidad cuando hago el cálculo, en el 95% de los casos, voy a trabajar en la zona del campo elástico? Cuando ustedes hacen un cálculo de estructura, trabajan con una tensión inferior a la tensión de fluencia y también quizá le pongan un coeficiente de seguridad para estar bastante por debajo de la tensión de fluencia y a lo mejor le llamen tensión admisible. Y si me preocupa el trabajo en la zona elástica, ¿por qué ahora me están diciendo que es importante la ductilidad? Por lo que creo que ya comentamos algo el otro día. En primer lugar, pueden haber puntos de la estructura, por ejemplo, puntos, vínculos, lugares donde yo restringo las deformaciones, y si restringo las deformaciones, es probable que, si yo sigo aumentando carga, pase a una deformación superior a la tensión de fluencia localizadamente, y bueno, yo prefiero que localizadamente tenga una deformación plástica y no que tenga una fractura. ¿Está bien? Entonces, la ductilidad siempre es necesaria en una estructura. Además que pueden haber sobrecargas accidentales. Si hubiera una sobrecarga accidental, si yo tengo un puente metálico, un puente de acero, y hay una sobrecarga accidental, que no debería ocurrir, pero si ocurre, yo prefiero que una viga de ese puente quede deformada plásticamente y haya que hacer una reparación, y no que la viga de ese puente se fracture y se produzca la falla catastrófica. ¿Está bien? Bien. De esto que acabamos de decir, ¿tienen alguna duda? No, por ahora no. Bueno. Esperen que sí. Vamos a agregar este concepto antes de hacer el descanso. Este concepto es muy importante. Abran los ojos y los oídos un ratito y después hacemos un descansito. Endurecimiento, el título está puesto acá, endurecimiento por trabajado en frío. Podríamos decir endurecimiento por deformación plástica. Cuando ponemos en frío, no quiere decir que estoy a temperatura bajo cero, quiere decir a temperatura ambiente. Se le dice
deformación en frío, trabajado en frío, por oposición a deformación en caliente, trabajado en caliente, que es trabajar en un acero a, no sé, 700, 800 grados. Eso es trabajo en caliente. El trabajo en frío o deformación plástica en frío a temperatura ambiente. Imagínense que ustedes tienen una barra y que la quieren plegar con deformación plástica, quieren hacer, no sé, una barra, la quieren doblar y para que quede con la forma de una herradura, la quieren deformar bien, mucho plásticamente, a temperatura ambiente, una deformación en frío. Si se fisura, habría que hacerla en caliente, pero pensemos que la puedo deformar en frío. Cada vez que yo ya ingresé en la zona de deformación plástica, si quiero deformar un poco más, tengo que hacer un poco más de fuerza. Ya pasé la fluencia, Imagínense el diagrama de tracción, ya pasó la zona elástica, ya pasó la fluencia, estoy ahora en la zona de deformación plástica. ¿Por qué esa curva del diagrama de tracción después de la fluencia no sigue horizontal, sino que empieza a subir? O sea, si querés seguir deformando, sí, bueno, aplica un escalón más de carga. Y si no lo aplico, me quedo ahí, no se deforma más. ¿Querés seguir deformando más? Bueno, aplica otro escalón más de carga. O sea, cada vez que voy deformando, endurezco al material y para seguir deformándolo tengo que aplicar un escalón más. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué esto ocurre en los materiales reales? En un material ideal llego al punto de tensión umbral, que está bien, es muy alto, pero después voy horizontal hacia la derecha, o sea, sin aplicar más carga se deforma. En un material real como el que ustedes vieron y están viendo en el ensayo de tracción, una vez que llego al punto de fluencia, si quiero seguir deformando, tengo que aplicar más carga. O sea, se observa esto que dice acá, un endurecimiento por deformación plástica en frío, por trabajado en frío. La explicación de esto está en el segundo párrafo. Las dislocaciones que se desplazan, pero cuando esa dislocación llega a un límite de grano, que todavía no lo estudiamos, pero ya les conté que esos cristales, esos granos, tienen un límite, que en un material no hay un grano o un cristal, sino que hay miles separados por borde de grano, por límite de grano. Cuando la dislocación llega al límite de grano, o cuando se choca con otra dislocación que venía en otra dirección, avanzando, ¿yo puedo hacer que la dislocación pase al grano contiguo? Sí. ¿Yo puedo hacer que la dislocación, después de haberse chocado con otra dislocación, continúe? Sí, pero para cualquiera de las dos cosas tengo que hacer más fuerza. Tengo que aplicar un escalón de carga. Por lo tanto, tengo una deformación plástica que implica que para continuar con la deformación plástica, cada vez tengo que hacer más carga. En el gráfico de tracción lo vemos hasta que llego al punto más alto, que es el punto de la estricción. En un material real, una vez que yo entré al campo plástico, para seguir deformando, cada vez tengo que aplicar más carga. ¿Se entiende? ¿Esto pasa en un material ideal? No, en un material ideal, para empezar la deformación plástica, tengo que hacer mucha más fuerza, es cierto. Pero una vez que llegué a ese valor, sin aplicar más carga, se sigue deformando hasta la rotura. En un material real pasa lo que ustedes vieron en el diagrama de tracción. Una vez que llego al límite de fluencia donde se inician las deformaciones plásticas, si quiero seguir deformando plásticamente, cada vez tengo que hacer más fuerza. Me lo marca la curva de tracción que va subiendo hasta el punto más alto. ¿Y por qué se explica eso? Se explica porque, como la deformación plástica de un material real está gobernada por el micromecanismo del movimiento de las dislocaciones, esas dislocaciones van avanzando hasta que llegan a un límite de grano o se chocan con otra dislocación y para poder seguir avanzando tengo que aplicar un escalón más de fuerza. Bien, yo tengo 9:50, 10 menos 10. Hacemos un descansito y 10:05 seguimos con otro ratito de teoría y ahí nomás se empalman con sus ayudantes.
Bueno, vamos a continuar un poquito más. Hace un segundo, Gustavo, antes de seguir, Sí, que recién estuve hablando con Claudio Rocco. sí. Por el tema de los alumnos que demandan correlativas. Sí. El caso particular de hidráulica, en el plan nuevo, efectivamente, cambiaron la estructura SUM hasta un cuatrimestre antes que materiales 1, con lo cual tienen que tener la cursada para poder cursar materiales 1 y la tienen que tener aprobada para poder aprobar materiales 1. En el caso de materiales 2 la tienen que tener aprobada para cursar materiales 2, fíjense la resolución 028. Nosotros, si no están en el SIUM, no cargamos las notas, no podemos cargarlas. Y en el caso específico de que deban una correlativa, no somos nosotros los que tienen atribuciones para decidir exceptuarlos de tenerla aprobada. Entonces, si no están en el SIUM, no cargamos las notas y tampoco las guardamos ni hacemos después ninguna carga con ningún formato que no corresponda. En el caso de los que cursan ahora hidráulica con el plan ya modificado, tienen que tenerla. Los que recursan o se desfasaron y se anotaron con el plan viejo, nosotros no podemos decidir qué pasa o qué no pasa. Si a nosotros ustedes nos presentan una nota avalada por la Secretaría Académica donde dice que pueden cursar en simultáneo, nosotros entonces sí, después podemos cargárselas cuando tengan regularizado. Pero si no hay una nota de la Secretaría Académica
indicando que pueden cursar con una excepción, nosotros no tenemos forma de hacerlo, y tampoco vamos a hacer dentro de un año, como suelen venir los pedidos, cargarles una nota con algún formato como que hicieron una equivalencia o alguna cosa rara. La decisión de si la pueden cursar o no en simultáneo, los que están desfasados, si se anotaron, su plan original la tenía en simultáneo, no es nuestra. Eso lo tiene que tomar facultad. Estuve mirando así en general, hay muchos de materiales 1, 2, que aparece que deben estructuras, regularicen la situación. Hay algunos que figuran que deben física 1, no pierdan tiempo, no van a poder cursarla, ya se los dije. Y si tienen dudas en la condición que están, contáctense con alumnos o la secretaría académica para que les digan si pueden o no pueden. Si a nosotros nos llega una nota diciendo que pueden cursar en simultáneo, después vemos cómo se carga, porque quiere decir que han habilitado una carga de nota diferente. Si no hay una nota de ese tipo y al fin de cuatrimestre no están en el SIU, no existe la materia. ¿De acuerdo? Es algo que no depende de nosotros. Y les digo, esto se da con materiales 1 y también con materiales 2 en distinto grado, porque en un caso es inmediata anterior la correlativa y la otra no es inmediata anterior, tiene que tenerla aprobada. Lean la ordenanza 028 y hay una resolución 703 donde plantea que hay un cierto plazo para regularizar. ¿Hasta cuándo es? Nosotros no lo sabemos. Listo, Gustavo, te dejo. Vale, perfecto. Después que termine yo la teoría, ¿te paso el hospedador a vos o a quién? Pásamelo, sí. Bueno, listo. Bien. Un repasito nomás y un tema, el comentario de un tema nuevo que después lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Pero bueno, entonces, repasando un poquito. En los materiales, la deformación elástica, la elástica en los materiales reales y en los ideales, no desarrollamos nosotros ninguna diferencia. Sí, por supuesto, en el límite elástico, porque el material ideal, como dice acá, donde la deformación plástica, el mecanismo que más nos interesa, el que está a la izquierda, deslizamiento sobre los planos de mayor densidad atómica, se produce para tensiones muy altas. O sea, si el material es ideal, la zona elástica va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque como el límite elástico es muy alto, esa zona definida por la recta del módulo de elasticidad va a tener un desarrollo importante hasta llegar al punto de inicio de la deformación plástica. En los materiales reales empezamos a tener en cuenta las imperfecciones en la red cristalina. De estas imperfecciones, la que más nos interesan son los defectos lineales, o sea, el faltante de una hilera de átomos. Como dice acá, tengo las deformaciones plásticas en los materiales reales, tengo defectos puntuales que tienen alguna importancia, superficiales, volumétricos. Por ejemplo, los volumétricos, la porosidad, si la carga es estática, no tienen mucha importancia. Si la carga es dinámica, como vamos a estudiar más adelante cuando hablemos del fenómeno de fatiga, de falla por fatiga, sí, ahí tienen importancia y, por ejemplo, no se admite que haya porosidad. Si la carga es solamente estática, ni los defectos puntuales ni los defectos volumétricos son muy importantes. Los superficiales sí, porque podrían ser microfisuras, pero ya esto sería otro tipo de defecto. Lo que más nos interesa en los materiales reales es la columna de la derecha. Dislocaciones, defectos lineales con menores fuerzas de las que yo necesitaba en un material ideal para que se desplacen los planos cristalinos, voy a desplazar las dislocaciones. En realidad voy a ir desplazando los átomos y esa hilera faltante
se va a ir desplazando en el sentido contrario al que se mueven los átomos, y una vez que descargo, esa hilera faltante va a quedar en el último lugar donde estaba, es decir, no vuelve a la posición original, por lo tanto, ya tengo deformación plástica, sin necesidad de llegar al deslizamiento de planos cristalinos. Si sigo aplicando cargas, bueno, por supuesto que también se van a deslizar los planos cristalinos y se va a sumar ese micromecanismo. Decíamos que en un material real, lo que observamos, eso que vimos en un ensayo de tracción, que una vez que llego a la fluencia, si quiero seguir deformando, tengo que aplicar cada vez más carga, en el gráfico que usamos nosotros, hasta el punto de estricción. Para seguir deformando un poco más, cada vez tengo que aplicar más carga. Esto se debe a que las dislocaciones se van a desplazar libremente hasta que lleguen a un límite de grano, que ya lo vamos a desarrollar un poco más, o se forme un nudo de dislocaciones, o sea, se choque con otras dislocaciones que vienen en otras direcciones. Y la pregunta es, ¿yo puedo hacer que la dislocación pase al grano contiguo? Sí, pero tengo que aplicar un escalón de carga mayor. ¿Puedo hacer que la dislocación se destrabe de ese nudo de dislocaciones y siga avanzando? Sí, pero tengo que aplicar un escalón de carga mayor. Por eso el material se endurece por deformación plástica. En la medida en que yo avanzo en la deformación plástica, el material es cada vez más duro, cada vez más resistente. Este fenómeno se llama endurecimiento por trabajado en frío, por deformación plástica en frío, por deformación plástica a temperatura ambiente. Este fenómeno no ocurre con los materiales ideales. Bien, y el tema nuevo, que se los presento ahora y lo vamos a empezar a desarrollar un poco más en la clase que viene, el tema nuevo es el estudio de la fractura. Y así como venimos estudiando el micromecanismo de deformación elástica, vinculado a los enlaces, energía de enlace, a las tensiones de tracción que tienden a separar, que trabajan contra la fuerza de enlace. Así como desarrollamos el micromecanismo que nos explica la deformación plástica, tanto en un material ideal, con el deslizamiento de los planos cristalinos, como en un material real, con el deslizamiento de las dislocaciones. Así como estamos estudiando eso, también vamos a empezar a estudiar ahora y vamos a desarrollarlo más la clase que viene, qué pasa con los micromecanismos de fractura. Como decíamos el otro día, ¿por qué voy a estudiar la fractura si yo voy a hacer mi proyecto para trabajar en zona elástica? Ni siquiera voy a trabajar en la zona plástica y mucho menos a la fractura. El estudio de la fractura me permite conocer el material. Y en el caso de que la fractura accidental se produzca, en el caso de que efectivamente haya una falla, estudiar la fractura me va a permitir sacar conclusiones para que esa falla no se vuelva a reiterar. Hay todo un desarrollo de trabajo de la ingeniería en el área de lo que se llaman en algunos lugares análisis de falla, en otros lugares se llaman peritajes, etcétera, que es determinar por qué se produjo la falla y buscar los elementos o aplicar los elementos en futuros proyectos o modificaciones para que esa falla no se vuelva a reiterar. Todos estos temas que tienen que ver con la seguridad están muy incluidos en los códigos. Los códigos, así como hablamos el otro día de las normas, por ejemplo, una norma de ensayo, una norma para un ensayo de tracción, los códigos de seguridad para las obras civiles, esos códigos lo que tienen es incluido dentro el estudio de muchas fallas para precisamente trabajar para que no se repitan. Caracterizar el material también es caracterizar su fractura. Una fractura frágil con un micromecanismo de clivaje por rotura de enlaces normales al plano de la fractura, es decir, si yo tengo una fractura y la fractura final, por ejemplo, de una probeta de tracción, no la deformación a 45 grados que era deformación plástica, sino la fractura final, no el cono, sino la copa, la superficie recta perpendicular al eje principal de la probeta, esa superficie es una rotura final de rotura de enlaces normales al plano de la fractura. O sea, un acero dúctil tiene deformaciones y finalmente tiene una fractura como esta que estamos mencionando. Aunque también podría producirse la fractura por coalescencia de microhuecos. ¿Se acuerdan cuando ustedes
en física estudiaron algunos fluidos, por ejemplo, si ustedes ponían dos gotitas de materiales de muy alta densidad, viscosidad, muy cerquita una de otra, por ejemplo, dos gotitas de mercurio líquido, tendían a unirse, a coalescer unas con otras. Bueno, ese mismo concepto lo aplicamos nosotros ahora a huecos. Coalescencia de huecos. ¿Qué pasa? Cuando yo aplico una deformación plástica, esos huecos empiezan a crecer hasta que se unen, hasta que de dos huecos se hace uno con una dimensión mayor. Coalescencia de microhuecos generados alrededor de partículas que no acompañan la deformación de la matriz. Bueno, acá hay un montón de conceptos que los vamos a ir desarrollando hacia adelante. En general yo tengo una matriz dúctil, pero en esa matriz dúctil, que ya vamos a definir a qué le llamamos matriz, que me da, es lo que me da continuidad, digamos, en esa matriz dúctil puede haber partículas frágiles. Por ejemplo, en el caso de los aceros podrían haber algunos carburos, ¿no es cierto? Bien, que haya esas partículas frágiles dentro de una matriz dúctil es más o menos como si ustedes tuvieran una masa de plastilina y adentro tuvieran bolitas de vidrio. Si ustedes en los dos extremos de la masa de plastilina tienden a estirarla, la bolita de vidrio que está en el medio ni se entera. Lo que ocurre es que alrededor de ella se empiezan a generar huecos a partir de esa carga y de esa deformación. Bueno, y cuando esos huecos empiezan a crecer, se unen con el hueco que está al lado y generan un hueco mayor que me genera una concentración de tensiones, que la vamos a estudiar la clase que viene, y hace que a partir de allí se pueda generar una microfisura y una fractura que denominamos frágil. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar en detalle la clase que viene. Esto es muy importante y lo vamos a desarrollar también a través de un ensayo que es el ensayo de impacto. Este también es muy importante y también les paso el dato que solemos charlar de esto a veces en los exámenes orales. Esto yo no se lo digo para asustarlo, sino para que se lo vayan anotando si alguno está con un papel y un avirome. Nosotros cuando hablamos de influencia de la temperatura, en esta parte del curso que nos vamos a orientar, ya les digo, vamos a desembocar en los metales y en particular en los aceros, tenemos como dos enfoques. La influencia de las temperaturas bajas, temperaturas que van desde la temperatura ambiente o inclusive un poco más, acá dice 120 grados, pero que van hacia abajo, hacia temperaturas de 20 grados, 0 grados, 20 grados bajo cero, 40 grados bajo cero. Ustedes saben que una estructura civil, un equipo hidráulico puede estar trabajando en una zona de bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, digamos, en nuestro país podría estar trabajando una estructura en una zona del sur de nuestro país o en Ushuaia, y bueno, ahí tendríamos temperaturas que son inferiores a esos 20 grados que nosotros ponemos como habituales. En las normas, 20 grados más menos 2, bueno, muchas veces nos salimos de eso. Hay otra influencia de la temperatura que no tiene nada que ver con esto, que la vamos a ver al final de este módulo, que es las temperaturas muy elevadas, como les decía hoy, el creep, eso es otra cosa, la viscosidad en los bordes de grano, eso se da por encima de 500 grados, es otra cosa. Pero acá estamos hablando de temperaturas bajas, variación de temperatura, que perfectamente pueden llegar a ser temperaturas de servicio. De eso que se ve ahí en la diapositiva, hablar de 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, 0 grados, perfectamente puede ser una temperatura de servicio. Por ahora quédense con esta idea. La disminución de la temperatura induce al comportamiento frágil. Se lo repito, la disminución de la temperatura en general, en la mayoría de los materiales, en la mayoría de los metales, induce al comportamiento frágil. Pero ocurre algo que lo vamos a desarrollar en la próxima clase y cuando veamos también el ensayo de impacto, que ustedes también van a hacer un laboratorio virtual y van a tener un gabinete.
En otro ensayo, no en el ensayo de tracción, el ensayo de tracción es más difícil de detectar este fenómeno que estamos hablando acá. En el ensayo de impacto con probeta de Charpy, ya lo vamos a estudiar, pero sepan que hay un ensayo donde yo puedo estudiar esta influencia, la influencia de la temperatura, y ver cómo el mismo material, el mismo acero, un acero, por ejemplo, para una barra de refuerzo de hormigón armado, o un acero para un perfil de una estructura metálica, o para una chapa, no sé, de una cubierta, ese acero, ese mismo acero, si yo lo evalúo a 20 grados centígrados, me puede dar una gran ductilidad. Por ejemplo, con un ensayo de tracción, un porcentaje muy alto de ductilidad. Pero ese mismo acero, a 20 grados bajo cero, por debajo de una cierta temperatura de transición dúctil frágil, que ya la vamos a estudiar, y que la marcan la mayoría de los aceros de uso en ingeniería civil e hidráulica, por debajo de esa temperatura, el acero va a tener un comportamiento muy frágil. Y lo complicado de esto es que si yo estoy 10 grados por encima de esta temperatura, es dúctil, y yo ahí hago todos mis ensayos a 20 grados, de tracción, como ustedes ya vieron, de impacto, como ya vamos a ver, y me da que el material es muy dúctil. Pero resulta que en servicio estoy 10 grados por debajo de la temperatura de transición y el comportamiento es extremadamente frágil. Esto lo vamos a ver en detalle, pero yo lo que quiero que les quede en la cabeza es que el mismo acero puede tener una fractura dúctil a un comportamiento y una fractura dúctil a 25 grados centígrados, y el mismo acero a menos 10 grados puede tener un comportamiento y una fractura siguiendo un micromecanismo frágil, como acabamos de describir. Eso hace que en la caracterización del acero no me alcance con un ensayo de tracción a 20 grados, sino que tenga que hacer otros ensayos, en el caso nuestro vamos a ver el ensayo de impacto, con la probeta a distintas temperaturas, como está acá en la diapositiva, y para cada una de esas temperaturas yo tengo que ver qué energía absorbe, qué tenacidad tiene ese material. Bueno, listo por hoy. Dejamos de compartir. Y ahora empiezan a trabajar con los ayudantes. Yo le voy a poner una Graciela para que tenga. Gustavo, un aviso, no sé si Sí. habló con vos, Claudio, me llamó hace un ratito por teléfono. Sí. La mesa de final pasa para el lunes que viene. Perfecto. Y el lunes daríamos clase por Meet y vamos a usar este Zoom para tomar final porque no tenemos otro. Bien, perfecto. Ahí te hice hospedador. Bueno. Bueno, muy bien. Después nos comunicamos. ¿El miércoles das por acá clase? Como quieran. Somos en este momento 87, o sea que con este Zoom se puede dar clase. Y si no, con el Meet, me da lo mismo. Lo único que el Meet yo tendría que crear otro para poder manejarlo. Yo te diría, el miércoles da con este. Listo. Y Perfecto. el lunes que viene supongo que Diego va a poder habilitar el Meet. Bueno, entonces este Zoom lo dejamos, lo ponemos en la página para que ya lo tengan todos los chicos. Sí, ya está, lo tienen en la página el miércoles. Volvemos a dar clase con este enlace. Perfecto. El lunes vamos a usar otro y después vemos si les vamos a avisar el mismo lunes cómo seguimos. Listo, perfecto. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿De qué tema? No, era con respecto a si el PowerPoint ese lo subieron a la... Tengo entendido, ahora lo conversamos con Diego, le escriben a Diego, tengo entendido que sí, que está subido el PowerPoint y tiene un audio, ¿está bien? O sea, nosotros no subimos esta clase que acabo de dar grabada, pero sí tenemos el PowerPoint con un audio muy, muy similar, digamos, a lo que charlamos en esta clase. Y
Les aviso que para la clase que viene hay un segundo PowerPoint que nosotros no lo teníamos, pero lo armamos en base al apunte por el tema de la virtualidad, para lo que sigue un poquito después, que es empalmar la fractura con el tema de concentración de tensiones y fractomecánica. ¿Está bien? O sea que en realidad, entre esta clase y la que viene, son 2 PowerPoint, cada uno con su audio. Muchas gracias. De nada. Bueno, ya quedan con los ayudantes, ¿eh? Se comunican directamente con ellos. Chicos, mi comisión 2, vamos al Meet que les puse en clase. Un aviso, las comisiones fueron actualizadas el fin de semana. Si alguno se inscribió en el SIU después del fin de semana o durante el fin de semana, después los incorporaremos. Graciela, ¿puedo hacer